La lluvia golpeaba con una furia inusual los ventanales reforzados del piso 35. Era el edificio corporativo más alto de la ciudad, un símbolo de poder absoluto. Pero dentro, Ricardo Valmont sentía que su imperio se desmoronaba. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos de millones de dólares, temblaban mientras sostenían un informe financiero que lo cambiaba todo. Los números eran fríos y no mentían. Alguien le estaba robando. Lo más doloroso para Ricardo no era la pérdida de dinero, sino la sospecha de una traición personal. Todas las señales apuntaban al departamento de limpieza y, específicamente, a Esperanza. Ella era una mujer callada, de mirada humilde, que siempre trabajaba hasta la madrugada mientras él permanecía absorto en sus negocios. Ricardo se decía a sí mismo que aquello debía ser un error, que era imposible que la persona en quien más confiaba lo traicionara de esa manera. Sin embargo, el detective privado había sido implacable y las cámaras mostraban siluetas cargando cajas pesadas fuera del horario laboral. Esa noche, Ricardo tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. No llamaría a las autoridades. Quería ver con sus propios ojos la caída de su empleada más leal. Se ocultó en las sombras del pasillo y observó cómo Esperanza terminaba su rutina con un suspiro de cansancio que pareció llenar toda la oficina vacía. La vio tomar 2 cajas grandes de suministros y dirigirse al ascensor de servicio. Ricardo la siguió en silencio, con el corazón martilleando contra sus costillas. El descenso fue eterno y, al llegar al estacionamiento, observó a Esperanza subir las cajas a un viejo autobús de línea. Él subió a su Mercedes, apagó las luces y comenzó el seguimiento más amargo de su existencia. El trayecto lo llevó lejos de los rascacielos y el lujo. Se adentraron en suburbios oscuros donde las calles ya no tenían asfalto y las farolas agonizaban. Esperanza bajó en una esquina solitaria, cargando el peso de las cajas con un esfuerzo que encorvaba su espalda. Finalmente, se detuvo frente a una estructura que apenas podía considerarse una casa. Era una construcción abandonada con maderas podridas y ventanas cubiertas con cartones. Ricardo se preguntó en silencio si ese era el escondite para sus pertenencias robadas. Bajó del coche con sigilo y se acercó a una pared de madera para mirar por una rendija. Estaba preparado para ver cómplices o un almacén clandestino, pero lo que sus ojos descubrieron lo dejó completamente paralizado, desafiando toda la lógica que su mente empresarial podía procesar. Ricardo vio a Esperanza de rodillas, pero no escondiendo botín alguno. La mujer usaba los productos de limpieza de alta gama para desinfectar con una obsesión casi sagrada un suelo de tierra y escombros. A unos metros, 2 niños pequeños intentaban estudiar sobre una mesa improvisada con cajas viejas, bajo la luz tenue de una linterna. El más pequeño de ellos, Matías, alzó la vista y le preguntó a su madre por qué ese lugar debía brillar tanto si ni siquiera les pertenecía. Esperanza, con la voz quebrada pero firme, le respondió que la limpieza era lo único que la pobreza no podía robarles, y que mientras ella tuviera fuerza en sus manos, ellos vivirían con la dignidad de un palacio aunque el techo se estuviera cayendo. En ese instante, Ricardo comprendió que la verdad era mucho más profunda y dolorosa de lo que su informe financiero sugería. Ricardo permaneció inmóvil tras la pared de madera, sintiendo que el frío de la lluvia no era nada comparado con el frío que recorría su pecho al escuchar las palabras de Esperanza. Cada movimiento de la mujer, cada rincón de esa casa en ruinas que brillaba bajo la luz de la linterna, era un golpe a su arrogancia. Él había pasado semanas analizando pérdidas financieras, pero nunca se había detenido a analizar la ganancia humana de quienes sostenían su imperio. Matías, el niño pequeño, comenzó a toser con un sonido seco que resonó en el vacío de la estructura, y Esperanza corrió a cubrirlo con una manta vieja pero impecablemente limpia. Ricardo sintió el impulso de entrar, de ofrecer ayuda, de gritar que él estaba ahí, pero algo lo detuvo. Necesitaba entender por qué esa mujer, que tenía acceso a las oficinas más lujosas del país, elegía ese refugio de miseria. La curiosidad se transformó en una necesidad punzante cuando observó a Esperanza abrir una de las cajas que había sacado de la empresa. No sacó computadoras, ni dinero, ni objetos de valor para vender. Sacó desinfectantes industriales y selladores de madera. Con una delicadeza casi ritual, comenzó a aplicarlos en las vigas podridas que sostenían el techo sobre la cabeza de sus hijos. Ricardo comprendió entonces que ella no estaba robando suministros para obtener un beneficio económico. Estaba intentando evitar que el techo se colapsara sobre su familia usando lo único que sabía manejar con maestría: la limpieza y el cuidado.
Sin embargo, un detalle en la pared del fondo captó su atención. Entre las sombras, colgado de un clavo oxidado, había un casco de seguridad de construcción, desgastado y con el logotipo de una empresa que Ricardo conocía demasiado bien. Era el logotipo de su propia constructora. El millonario sintió que el aire le faltaba. Se acercó un poco más, arriesgándose a ser descubierto, y vio que debajo del casco había una pequeña fotografía con un crespón negro. En la imagen, un hombre joven y sonriente posaba frente a una estructura metálica colosal. Era la Torre Platino durante sus primeras etapas de construcción. La mente de Ricardo comenzó a retroceder años atrás, buscando en los archivos de su memoria algún incidente, algún hombre que hubiera pasado desapercibido entre tantos informes de seguridad y balances de obra. Fue entonces cuando Esperanza se sentó junto a sus hijos y comenzó a leerles una historia. Pero no era un cuento de hadas. Les hablaba de un héroe que había dado su vida para que otros pudieran tener un hogar, de un hombre que creía que cada ladrillo puesto con honestidad era una oración al cielo. Matías interrumpió la lectura con una pregunta que hizo que el mundo de Ricardo se detuviera por completo. El niño preguntó si el dueño del edificio donde ella trabajaba sabía que su padre había muerto allí para que esa torre fuera la más alta de la ciudad. Esperanza guardó silencio durante un largo tiempo, acariciando el cabello de su hijo antes de responder que el señor Valmont era un hombre muy ocupado con grandes visiones, y que a veces, cuando se mira demasiado hacia el cielo, es difícil ver lo que ocurre en el suelo. Ricardo, oculto en la oscuridad, sintió que esas palabras eran la sentencia más pesada que jamás había escuchado. No era solo el robo de unos suministros de limpieza, era una deuda de vida que él, en su búsqueda de grandeza, había decidido ignorar o simplemente había olvidado procesar. Decidido a enfrentar la verdad, Ricardo se alejó unos pasos de la rendija y caminó hacia la entrada de la casa. Pero antes de tocar la puerta, se detuvo de nuevo. ¿Qué derecho tenía él de irrumpir en ese santuario de dignidad y dolor con sus zapatos de lujo y su traje a medida? La traición que él había sentido inicialmente se había evaporado, dejando en su lugar una vergüenza corrosiva. Justo en ese momento, un coche oscuro se estacionó a unos metros de Mercedes de Ricardo. Dos hombres bajaron con paso firme, portando carpetas y linternas. Eran inspectores de la ciudad. Ricardo observó desde las sombras cómo se acercaban a la puerta de Esperanza con una orden de desalojo en la mano. El ciclo de tragedia para esa familia parecía no tener fin, y Ricardo comprendió que el destino lo había llevado allí esa noche no para atrapar a una ladrona, sino para evitar que el último refugio de los Morales fuera destruido por la misma maquinaria de progreso que él mismo representaba. Los inspectores golpearon la puerta de madera podrida con una frialdad que contrastaba con el calor del hogar que Esperanza intentaba mantener vivo en el interior. Ricardo observaba desde la penumbra, viendo cómo la mujer abría la puerta con el rostro marcado por un cansancio antiguo, pero con la frente en alto. Los hombres no mostraron compasión al informarle que la estructura había sido declarada inhabitable y que tenían órdenes estrictas de asegurar el perímetro esa misma noche. Esperanza suplicó por unos días más, mencionando la salud de sus hijos y la lluvia incesante que convertía la calle en un río de lodo, pero la burocracia no tiene oídos para la desesperación. En ese momento, Matías se acercó a su madre y tomó su mano, guardando un silencio que gritaba más que cualquier llanto. Fue entonces cuando Ricardo decidió que el tiempo de observar había terminado. Salió de las sombras, permitiendo que la luz de las linternas de los inspectores iluminara su traje de diseñador y su porte autoritario. Los hombres se detuvieron en seco al reconocer el rostro del hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Ricardo no necesitó levantar la voz. Con una calma gélida, les arrebató la carpeta de las manos y leyó el documento. Descubrió que la orden de demolición procedía de una subsidiaria de su propio grupo empresarial que planeaba construir un complejo de bodegas en esa zona. El destino parecía disfrutar burlándose de él, mostrándole que cada uno de sus pasos hacia el éxito había dejado una huella de destrucción en la vida de los más vulnerables. Sin mediar palabra con los inspectores, Ricardo se dirigió a Esperanza. La mujer, al verlo allí, dejó caer el trapo que sostenía en sus manos, y sus ojos se llenaron de una mezcla de terror y vergüenza. Ella pensó que él venía a reclamar por los productos de limpieza, por las cajas que ella había sacado de la oficina para intentar salvar ese techo condenado. Esperanza bajó la mirada y le pidió perdón, confesando que solo quería que sus hijos no respiraran el moho que estaba matando sus pulmones, y que cada gota de desinfectante que había tomado era una oración para que la enfermedad no se los arrebatara.
Ricardo sintió que sus propias prioridades de negocios se hacían añicos frente a la magnitud de esa verdad. Ricardo se volvió hacia los inspectores. Con una autoridad que no admitía réplicas, les ordenó que se marcharan y que informaran a sus superiores que el terreno ahora estaba bajo su protección personal. Los hombres, intimidados por el poder de Valmont, se retiraron rápidamente hacia la oscuridad. Cuando el silencio volvió a reinar, Ricardo entró por primera vez en la vivienda. Sus zapatos de cuero fino se hundieron en el suelo de tierra que Esperanza había intentado limpiar con tanta devoción. Se acercó al pequeño altar donde descansaba el casco de seguridad de la Torre Platino y la fotografía del esposo fallecido. Esperanza le explicó con voz trémula que Fernando siempre decía que el señor Valmont era un visionario, y que él estaba orgulloso de poner cada remache en esa torre porque creía que estaba construyendo el futuro. El millonario pasó sus dedos por el metal frío del casco y comprendió que el futuro que él había construido estaba cimentado sobre el sacrificio de hombres como Fernando y el dolor de mujeres como Esperanza. No era solo una cuestión de suministros robados. Era una deuda moral que los intereses de su empresa habían enterrado en carpetas de seguros y cláusulas de responsabilidad limitada. Miró a los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo, y en sus ojos vio el reflejo de lo que él mismo había olvidado. Que el verdadero valor de una vida no se mide por la altura de un edificio, sino por la seguridad y el amor que se brinda a quienes nos rodean. Ricardo respiró hondo, sabiendo que la redención no vendría de un cheque, sino de una transformación completa de su propósito. Mirando fijamente a Esperanza, Ricardo le dijo que ella no tenía nada por qué pedir perdón, pues era el quien había estado ciego ante la realidad de su propio éxito. Le prometió que esa noche sería la última que pasarían bajo ese techo que amenazaba con caerse. No era un acto de caridad, era un acto de justicia largamente postergado. Esperanza, sin entender del todo el alcance de las palabras de su jefe, le preguntó qué pasaría con su trabajo y con el préstamo de los suministros. Ricardo, con una sonrisa triste que suavizó sus facciones por primera vez en años, respondió que a partir de mañana su trabajo consistiría en algo mucho más importante que limpiar oficinas, y que la deuda que realmente importaba era la que él tenía con la memoria de un hombre llamado Fernando Morales. Esa misma noche, mientras la lluvia finalmente comenzaba a ceder, el Mercedes de Ricardo no regresó solo a la zona alta de la ciudad. Siguiendo sus órdenes, un equipo de transporte privado llegó a la estructura en ruinas para recoger las pocas pertenencias de Esperanza y sus hijos. Ricardo observaba cómo la mujer abrazaba el casco de Fernando contra su pecho, como si fuera el tesoro más grande del mundo, mientras los niños miraban con ojos asombrados el interior de los vehículos de lujo. No hubo discursos triunfales, solo un silencio cargado de una dignidad que el dinero no podía comprar. Al llegar a un complejo residencial propiedad de la corporación Valmont, Ricardo les entregó las llaves de un departamento amplio, iluminado y seguro. Esperanza se detuvo en el umbral, temerosa de pisar la alfombra impecable, pero Ricardo la tomó del brazo con suavidad y le dijo que aquel lugar no era un regalo, sino una restitución parcial de lo que el progreso le había arrebatado. Los días siguientes marcaron el inicio de una revolución dentro de la Torre Platino. Ricardo no regresó a su oficina en el piso 35 para revisar estados financieros, regresó para revisar expedientes de accidentes laborales de la última década. Descubrió que el nombre de Fernando Morales no era el único que había sido archivado bajo la etiqueta de errores procedimentales. Cada página que pasaba era una lección de humildad. Convocó a una junta de accionistas de emergencia. Ante la mirada atónita de los ejecutivos, anunció la creación de la Fundación Legado Morales. El objetivo no era solo otorgar becas, sino transformar radicalmente los protocolos de seguridad en cada una de sus obras. Ricardo impuso una regla inquebrantable. Ninguna viga se levantaría y ningún remache se colocaría si no se garantizaba que cada trabajador regresaría a besar a sus hijos al final del día. Esperanza fue nombrada directora de bienestar y ética del personal de mantenimiento. Ya no recorría los pasillos con un carrito de limpieza ocultando su rostro, sino con una carpeta y una voz que ahora era escuchada en las reuniones de alta dirección. Su perspectiva, forjada en la lucha diaria y el conocimiento de los rincones más humildes de la empresa, se convirtió en la brújula moral que a Ricardo le había faltado durante años. Matías y su hermana comenzaron a asistir a una de las mejores escuelas de la ciudad, pero bajo una condición que su madre les recordaba cada mañana: que nunca olvidaran el brillo del suelo de tierra en la casa abandonada, porque ese brillo era el reflejo de la integridad que debía mantener toda su vida. Un año después de aquella noche bajo la lluvia,
Ricardo y Esperanza se encontraban en la entrada de la nueva Torre Platino 2. En la base del edificio, no había una placa con el nombre de los arquitectos o de los inversionistas. Había un monumento de bronce que representaba un casco de seguridad y unas manos entrelazadas. Ricardo miró a la mujer que alguna vez sospechó que le robaba productos de limpieza y comprendió que, en realidad, ella le había devuelto algo mucho más valioso, su propia humanidad. El millonario se dio cuenta de que su verdadera riqueza ya no se medía por la altura de sus edificios, sino por la profundidad de las raíces que había echado en la vida de los demás. La historia de la limpiadora y el millonario se había convertido en una leyenda dentro de la empresa, un recordatorio de que a veces hay que seguir a alguien hasta sus momentos más oscuros para encontrar la luz que nos hace falta. Ricardo recordaba con frecuencia la pregunta de Matías sobre si el dueño del edificio sabía lo que pasaba en el suelo. Ahora, cada vez que subía a su oficina, se aseguraba de mirar hacia abajo, no para admirar su dominio, sino para recordar que cada persona que caminaba por sus pasillos tenía una historia, un sacrificio y un sueño que merecía ser protegido. La redención de Ricardo Valmont estaba completa, no porque hubiera borrado el pasado, sino porque había decidido usar cada recurso a su alcance para construir un presente donde la justicia no fuera un lujo, sino un derecho compartido. En el silencio de su oficina, ya no escuchaba solo el eco de sus negocios, sino el latido de miles de familias que ahora trabajaban bajo un techo que no amenazaba con caerse, sino que prometía un mañana mejor. Con el paso del tiempo, la Fundación Legado Morales no solo se convirtió en una institución de seguridad, sino en el corazón mismo de la ciudad. Ricardo Valmont ya no era visto únicamente como el magnate del acero y el cristal, sino como el hombre que había aprendido a escuchar el susurro de las historias no contadas. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía tras la silueta de la Torre Platino, Ricardo se reunió con Esperanza y sus hijos en el cementerio donde descansaba Fernando. No era una visita de tristeza, sino de rendición de cuentas ante un hombre que, sin saberlo, había salvado el alma de su jefe. Ricardo se arrodilló frente a la tumba y colocó una réplica en miniatura del primer diploma universitario obtenido por un hijo de un trabajador de la construcción gracias a las nuevas becas. Matías, ahora un joven con la mirada llena de determinación, se acercó a Ricardo y le dio las gracias, pero el millonario negó con la cabeza y le explicó que el agradecimiento debía ser mutuo. Fernando Morales ya no era solo un nombre grabado en una lápida fría. Ahora era un hombre que vivía en cada joven que entraba a la universidad, en cada medida de seguridad que evitaba una lágrima y en cada padre que regresaba a casa sano y salvo al terminar su jornada. Ricardo comprendió que la inmortalidad no se alcanzaba construyendo rascacielos que tocaran las nubes, sino sembrando valores que echaran raíces en el corazón de las futuras generaciones. La adversidad que una vez amenazó con destruir a la familia de Esperanza se había transformado en un propósito que hacía el mundo un lugar un poco más justo cada día. Esa noche, todos se reunieron para cenar en el nuevo hogar de Esperanza. Alrededor de la mesa, con una vela encendida en honor a la memoria de un hombre bueno, las dos familias celebraron una unión que nació de la sospecha pero floreció en el amor y la redención. Ricardo miró a su alrededor y sintió una paz que nunca había encontrado en sus juntas de negocios ni en sus viajes de lujo. Comprendió que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en formas cada vez más hermosas de servicio y esperanza. La historia de aquel millonario que decidió seguir a su limpiadora hasta una casa en ruinas terminó siendo la historia de un hombre que, al intentar atrapar a una ladrona, terminó siendo rescatado por la honestidad de quienes no tenían nada, pero lo daban todo. Mientras la ciudad encendía sus luces a lo lejos, Ricardo supo que su legado estaba asegurado. No por los edificios que llevaban su apellido, sino por las vidas que ahora brillaban con luz propia gracias a que un día decidió mirar a través de una rendija y ver la verdad. La limpieza que Esperanza realizaba con tanto esmero en aquella casa abandonada finalmente había cumplido su propósito. Había limpiado la ceguera del corazón de Ricardo, permitiéndole ver que la mayor estructura que un hombre puede construir es un puente hacia el bienestar de su prójimo. Y así, bajo el amparo de una noche estrellada, la historia de Fernando Morales continuó escribiéndose en cada acto de justicia, recordándonos a todos que nunca es tarde para cambiar el rumbo y que la verdadera riqueza siempre se encuentra en aquello que el dinero no puede comprar.